Por eso fíjense que a partir de esta marca, en realidad, salvo algún atisbo, digamos, de mejora, la superficie global destinada a la producción de alimentos va a caer, ¿no es cierto? Eso va a seguir ocurriendo y lo único que la frena justamente es el crecimiento que tiene Brasil, que ahora lo vamos a hablar, y que eso sí me gustaría abrirlo a debate acerca de si realmente es justo imponerle restricciones a la producción a Brasil, como, bueno, de hecho gran parte del programa de hoy trata, ¿no? Que es hablar de carbono y hablar de restricciones acerca de eso, ¿no? Fíjense que la línea de producción de alimentos es constante, digamos, incluso es más que lineal, y esto, por supuesto, es, por un lado, la genética, la biotecnología, la incorporación de eventos y, sobre todo, la fertilización. Es decir, Argentina justamente no tiene ese mismo comportamiento, ahora lo vamos a comparar con los otros dos países que son comparables con la Argentina, que son Estados Unidos y Brasil, justamente porque tiene un déficit de fertilización y de utilización de insumos que se inició en el año 2002 y continúa hasta hoy, ¿no es cierto? ¿Quiere alguien comentar algo o preguntar? Cuando quieran, levanten la mano o hablen directamente, no hace falta que levanten la mano, ¿no? Para que se tenga conciencia de lo que es el crecimiento en producción. Acá hay 4 gráficos, 2 de soja, 2 de maíz, de los países que mencioné, de Brasil y de Estados Unidos, ¿no es cierto? Fíjense el R cuadrado de todos ellos, es decir, el R cuadrado relaciona el paso del tiempo y el aumento de productividad. No es volumen, ¿no? Porque el volumen incluiría también la suma de superficie, que en el caso de Brasil sí ocurre, ¿no es cierto? Esto es específicamente rendimiento, es decir, es mucho más el impacto que solamente agregar superficie o hacer, digamos, un crecimiento horizontal, ¿no? Esto es exactamente lo mismo para Estados Unidos, un país que en realidad está totalmente desarrollado. Lo único que está sin desarrollar hoy, se podría decir, es la zona semiárida, básicamente porque, bueno, hay lugares que no hay acceso a agua. Eso incluso se va a seguir agregando superficie cuando se generalice más el riego por goteo, es decir, cuando se necesite menos caudal y cuando además se pueda hacer, digamos, con un aporte diario, incluso enmiendas por el goteo, ¿no es cierto? Hay suelos que son de pH alto, que no son agrícolas, que cuando el número lo justifique, me refiero al número del precio de los productos, ¿no? Van a poder convertirse e incluso hacerse agrícolas en un país tan desarrollado como Estados Unidos, ¿no? Esto es lo mismo para Brasil, en maíz, fíjense que el R cuadrado es de 0,95 directamente, y esto se explica también por otra cosa, ¿no es cierto? Mucho de lo que uno ve de Brasil, que se viene desmontando ahora una tasa menor, en realidad no está listo para producir a su potencial mayor en el primer año. Cuesta más o menos, para que se den una idea, alrededor de $9.500 llevar un suelo, un oxisol, digamos que es la familia de suelos predominante en Brasil, en la zona nueva, ¿no es cierto? Son sus suelos colorados. Algunos son arcillosos, otros son arenosos, pero todos tienen esa característica de estar teñidos, digamos, por los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, ¿no? Que le dan ese color, que parten de un nivel de acidez que hace imposible el crecimiento de cualquier cultivo, ¿no es cierto? Arrancan alrededor de 4,5, 4,6, algunos 4,3 de pH, y bueno, si alguno de ustedes lo sabe, lo recuerda, el rango en el cual la mayor parte de los macronutrientes está disponible oscila entre 6,3 y 6,7. Es decir, esos 2 puntos mínimos que hay que llevar de pH hacia arriba en estos suelos, en estos oxisoles, implica más o menos $9.500, $10.000, según en realidad la distancia en la cual esté la fuente, ¿no? Para llevarlo a niveles de pH en el cual la producción sea viable, ¿no? Con lo cual, cada año que pasa, eso se va haciendo año a año, en realidad los rendimientos siguen aumentando en Brasil, porque todavía hay gran parte de la superficie que fue desmontada hace 1, 2 años o 10 años,
que recién ahora, en algunos casos, está llegando al pH que corresponde, ¿no? Esto es lo mismo en Estados Unidos. Fíjense además lo que hace la fertilidad, digamos. La variación interanual es mínima. Bueno, esto solamente llega hasta el 19. El único año, digamos, en el cual hubo un descenso grande fue en el 12, que hubo una sequía muy grande. Después, en realidad, no para de crecer. Ahí lo tienen en un R cuadrado también por encima de 0,90. Y esto lo quería traer también a colación porque otra de las cosas que se repite también bastante a menudo es que Brasil avanzó sobre el Amazonas y que eso le va a traer un costo ambiental al resto del planeta. Primero que es discutible, podemos hablar acerca de cuánto carbono captura un bosque o una selva que está en clímax y cuánto un cultivo, ¿no? Pero además tampoco es cierto. Estas son las áreas sojeras, que digamos es el principal cultivo. Brasil produce soja en alrededor de 46 millones de hectáreas y unos 22 millones de maíz, de las cuales mucho de ello, es decir, todo lo que está por encima de los 3 estados del sur, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, ya a partir de acá, de Mato Grosso do Sul y de San Pablo, hacia arriba, prácticamente libre de heladas casi total, hacen doble cultivo, hacen soja, la siembran en septiembre, la cosechan en enero y atrás de eso en muchos casos se siembra maíz y se cosecha en julio, ¿no? Pero digamos, todo lo que es el área del Amazonas está prácticamente intacta para la agricultura, salvo desmonte que ha habido para forestación y otras actividades menos lícitas, ¿no? Pero después, no todo el crecimiento, digamos, de superficie que ha venido solamente a compensar, además con suelos de menos calidad, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, Brasil tiene suelos de menos calidad y menos potencial que Estados Unidos y que China también, ¿no es cierto? Lo ha hecho justamente en base a agregar esta superficie, a su vez haber desarrollado la agricultura tropical, que es única en el planeta, porque digamos, la otra región del mundo que tiene ambientes y biomas similares a Brasil es África Central, y bueno, y el resultado justamente de desarrollar la agronomía ha hecho que Brasil sea la segunda potencia productora de alimentos del mundo, camino a ser la primera, en un lugar donde antes, y cuando yo estudiaba, bueno, es decir, hace 30 años, siempre había sido considerada solamente apta para pastizales. Es decir, siempre se dijo que todo lo que estaba encerrado en los trópicos no tenía aptitud agrícola, y era cierto, entre otras cosas, porque la cantidad de generaciones de insectos y la cantidad de generaciones de hongos, fundamentalmente, de enfermedades en general, es imposible en la agricultura, sobre todo porque en muchos casos obligaba a hacer una aplicación de fungicidas cada 15 días, o en algunos casos en insectos todavía cada menor periodo de tiempo, ¿no? La novedad de esto es que digamos, y que hay que celebrar, es que toda la superficie que se perdió agrícola en Europa primero, en Estados Unidos y Canadá después, y en China por último lugar, se está recuperando acá, y aún así todo, la superficie mundial dedicada a la agricultura sigue disminuyendo, ¿cierto? Obviamente con una pendiente mucho menor, pero sigue haciéndolo. La diferencia con Argentina, bueno, Argentina no tiene ninguno de estos problemas, salvo parte del NEA, que además está bastante poco desarrollado, y parte del NOA. Argentina está prácticamente ubicada su zona agrícola en una región templada y templada húmeda, con lo cual en realidad la capacidad de crecimiento es inmensa. Estos países siguen creciendo, pero Argentina, digamos, tiene un retraso acumulado tan grande, sobre todo en los últimos 20 años, que hace que en realidad el potencial sea, sin ser exagerado, del doble al que soy, ¿no es cierto? Y comentaste recién que se decía que en los trópicos no se podía hacer agricultura por un tema de que había que aplicar muchos fungicidas. Sí, sanidad sanidad fundamentalmente, ¿no? ¿Qué Y cambió que ahora suelos. se pueda hacer, digamos? Bueno, justamente el Embrapa, ¿no? El Embrapa, que vendría a ser el equivalente al INTA nuestro, de Brasil, lo que desarrolló fue justamente los últimos 50 años, porque gran parte de todo el crecimiento que se ve acá, que es
esto para que lo vean, es Mato Grosso Sul, Mato Grosso propiamente dicho, que es el estado que más cantidad de agricultura tiene y acumula en los últimos 50 años. Goiás, Tocantins, el oeste de Bahía, que es esto, y parte de San Pablo, eso tenía solamente una aptitud forestal, en el mejor de los casos, o ganadera, con pasturas subtropicales que se habían traído de Brasil, perdón, de África, y no podían producir cultivos, mucho menos cultivos de invierno. Hoy hasta trigo producen, ¿no es cierto? Sobre todo en los planaltos, ¿no? En los planaltos, es decir, amplitud térmica en algún momento del año, ¿no? Y lo que se solucionó fue justamente eso, por genética primero, por incorporación de genes de resistencia a enfermedades, sobre todo también por resistencia a herbicidas sobre malezas que eran similares, digamos, a los cultivos, y además la tolerancia a insectos, que también fue por vía de biotecnología, ¿no es cierto? Pero sobre todo el manejo, la corrección de suelos, no solo además la enmienda del pH, hizo que esto hoy, obviamente con un costo mucho mayor, sea agrícola también. Ahora, ¿cuál es justamente la lástima con respecto a la Argentina? Que ellos, para empezar, bueno, estas zonas, para que se den una idea, están alrededor de 2.500 milímetros anuales, ¿no? Meten 2 cultivos de gruesa, pero llueven 2.500 milímetros, y de hecho en muchos casos llueve casi a diario durante periodos, porque son esas lluvias convectivas en las cuales llega la tarde, se refresca de golpe el ambiente y llueve, ¿no? Eso hace que además les obliga, además de tener, digamos, muchos controles de insectos y enfermedades y mucho dinero dedicado a enmiendas de suelo y a fertilización, también les obliga a tener un porcentaje alto del capital total en capital de maquinarias, porque la ventana es chica. Primero porque meten 2 cultivos y segundo porque se la pasa lloviendo gran parte del año, ¿no es cierto? Bueno, habrán visto en las noticias que ahora acaban de llover 650 milímetros acá, pero habían llovido 900 milímetros en octubre, que también había arrasado con parte de la soja, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay zonas que hacen, es distinto, por eso yo digo, distingo los 3 estados tradicionales de agricultura, que son los... Santa Catarina tiene muy poca agricultura, ¿no? Es fundamentalmente Río Grande del Sur y Paraná, en los cuales sí hay heladas, y ellos tienen otra rotación distinta a la del grueso, digamos, de la agricultura que se incorporó en Brasil, ¿no? Pero lo cierto es que ellos tienen, para que se dé una idea, un costo como mínimo del doble que nosotros para producir soja, ¿no? Y no una tonelada, estoy hablando por hectárea. Por tonelada incluso es más del doble, porque de hecho los rendimientos en algunos casos sí son altos, en otros casos son inferiores a los de acá, ¿no? Hay mucha superficie, sobre todo de suelos que no han sido todavía enmendados por completo, que están por debajo del promedio nuestro, y que bueno, eso hace que sea tan caro. Aún así todo, con todas las contras que tiene sanitarias, bueno, y además de plagas y de malezas y de problemas de suelo, se transformó en el primer productor y en el primer exportador de soja, ¿no? Argentina dejó ese lugar, bueno, lo era, me refiero, Estados Unidos lo fue siempre, ¿no? Pero me refiero a Argentina no creció, digamos, y crecieron muchos países a expensas de los mercados que dejaron a Argentina, sobre todo en carnes, ¿no? En carnes, Uruguay y Paraguay, a Brasil ni hablar. De hecho, Brasil, acuérdense que de los 4 frigoríficos más grandes de Estados Unidos, que es, digamos, el país que más carne produce, vacuna, ¿no? 2 son brasileños, ¿no? Han incluso trascendido la frontera de ellos, ¿no? Sí. En uno de los primeros slides vos hablabas de Sí. vivimos, que ahí tenemos la enorme oportunidad de vivir Sí. en un suelo de los 10 países sobre 200 que son superavitarios en producción de alimentos. Sí. Y eso no le hace justicia, porque ahí está dentro Uruguay, por ejemplo, Nueva Zelanda y Paraguay, que son mucho más chiquitos, ¿no? Exacto. Sí. Por otra parte, es imposible, hablando del AgroConnect, es imposible ver nuestro sector si no lo vemos desde el punto de vista geopolítico mundial. Claro. O sea, tenemos Sí, un sí, juego fuerte, sobre todo como latinoamericano. El mundo no se puede dar el lujo de que Argentina no produzca. O sea, en algún momento, digamos, por una razón o por la otra... Somos nosotros, son los chinos, pero hay... Sí, o digamos, lo tendrán que entender de una buena vez digamos, la dirigencia argentina, ¿no? En ese mundo, y acá sí. pongo un poco de litigio, en ese mundo, geopolíticamente,
cuando se dirime una agenda verde. O una agenda Sí, ahora íbamos a... Sí, pero mejor que empecemos ahora. Adelante. Sí. El mundo castiga a Brasil porque Brasil produce en situaciones en donde muchas veces capta más carbono que el bosque de Max. Eso por supuesto. Y creo que Y de hecho, tiene el todo claro. suple lo que dijimos primero que pierden los otros países centrales. Europa lo perdió hace rato, Exacto. pero lo pierde Estados Unidos y lo sigue perdiendo China. Todos los años. De hecho, en China, que digamos que está centralizada las decisiones... Desde el punto de vista agrícola. Desde el punto- sí. Desde el punto de vista industrial, China genera carbono y no reduce su Eso también. Lo que pasa es que a diferencia de otros sectores de la economía, hay cosas que uno las puede hacer incluso en una isla en el medio del Pacífico. Y hay cosas que no. Justamente la producción de alimentos, por más que haya, digamos, experimentos con fuentes raras, no tiene otro origen que el suelo agrícola. Es decir, se puede hacer algún reemplazo de alimentos de nicho e incluso probar proteínas, digamos, de ciertos orígenes no convencionales, como los de insectos, y bueno, de hecho están hace rato proponiendo ese tipo de cosas, pero nada reemplaza a la comida hecha, digamos. La pregunta iba, ¿cómo ves vos qué posición deberíamos tomar en términos geopolíticos como país frente a esa agenda verde? Pues yo creo que Argentina debería plegarse a Uruguay y Paraguay, perdón, a Brasil y Paraguay. Uruguay en realidad es templado, ¿no? Y en realidad oponerse a esa agenda, digamos, ¿no? Como dije, hoy hay en el programa, no solamente acá, en todos lados, ¿no? Hay mucho emprendimiento para certificar y para medir, ¿no es cierto? Huella de carbono, huella hídrica. Lo cierto es que tenemos que acordarnos que cada restricción que alguien le imponga a otro va a redundar en menor producción de alimentos. Eso es así, digamos, ¿no? Y menor reducción, o sea, y una reducción de alimentos, obviamente, con la demanda siempre creciendo, porque la población mundial crece todos los años, implica mayor precio, ¿no es cierto? Y hay que acordarse que aproximadamente el 47% de la población mundial, es decir, unos 4.000 millones de personas, vive con, la cuenta no sé por qué salió así, pero porque está el corte, pero son $6,85 por día, ¿no es cierto? Es decir, la mitad de la población mundial prácticamente vive con menos de $6,85 diarios. Y obviamente en ese ingreso la mayor parte está destinado a la alimentación. Es decir, cada vez que alguien le impone a Brasil una restricción, y de hecho hay tecnología para restringir y saber qué lote fue desmontado antes del 31 de diciembre del 2020, que es el corte que impone Europa, para rechazarle, digamos, la producción, eso repercute en hectáreas que salen de producción, porque obviamente los costos son finos en Brasil, como decíamos recién. Cuesta caro sembrar y producir en Brasil, a diferencia de la Argentina, y eso alguien lo va a pagar. No lo vamos a pagar ninguno de los que estamos acá, pero alguien lo paga, digamos, ¿no? Seguro, lo que pasa es que también trato de hacer el debate de decir, en la cabeza de muchos de ellos, Sí. está esa sensación de, bueno, pero entonces que contaminamos el planeta. No, realidad es que- el flujo de carbono, digamos, es directamente proporcional a la cantidad de vida que hay en el planeta. Es decir, en un momento había lagartijas de 60 toneladas corriendo digamos, por la llanura, y había plantas de 300 metros de altura, y era porque había una concentración de carbono mucho mayor a la que había en otro momento. Y en otro momento había paredones de 2 kilómetros de altura de hielo cubriendo la mitad de Norteamérica. En algunos casos tenía esa altura, en otros casos más al sur tenía un espesor menor, y era justamente porque los valores de carbono eran más bajos que lo normal, ¿no es cierto? Hoy estamos en un punto intermedio. Lo que sí hay que recordar siempre es que en otro momento bueno, hubo hambre en realidad. Eso vamos a ir para atrás y vamos a mostrar un gráfico para que se den una idea. Estas no son las curvas que justamente relacionan eso, porque esto es producción y esto es superficie. Pero en lo que es necesidad nutricional, eso medido en dos factores que son los más importantes, que son proteína y energía. Es decir, si uno le pone las 2.200 calorías promedio que tiene una persona
y los gramos de proteína, no sé si son 60 o cuántos son ahora, diarios, y lo multiplica por la población mundial y lo compara con la producción de energía y proteína que tenía todo el mundo, recién en el año 90 se pudo cruzar la curva de requerimientos nutricionales de energía y proteína con la producción de alimentos. Es decir, tuvimos 10.000 años de escasez y obviamente hoy tampoco llega de manera equilibrada a todo el mundo. Generalmente en los países en los cuales hay poca libertad económica no llegan, ¿no es cierto? Pero hoy se produce el 40% más y en realidad tiende incluso a aumentar esa brecha de alimentos que el requerimiento total de proteínas y energía que haría falta para alimentar a los más de 8.000 millones de personas que hay. Es decir, la ciencia lo solucionó, lo corrigió. La burocracia trata justamente de... Ahora, ¿es fundado el miedo? No, bueno, en realidad es geopolítica porque gran parte de eso arrancó con el costo que tiene el PAC. En su momento eran 60.000 millones de euros por año de ayudas de Bruselas a los agricultores de Europa. Y eso dio, pie para crear un montón de barreras arancelarias y eludir, las sanciones de la OMC, sacando la carta ambiental. Es decir, yo rechazo orígenes y alimentos que son más baratos que obligarían a pagar un subsidio mayor para que los locales puedan competir con lo que entra de afuera, con la carta ambiental diciendo, bueno, yo eso de ahí no lo dejo importar y no compite y requiere menos subsidio, justamente porque tal lugar no cumple con los requerimientos del balance de carbono o lo que fuera. Ahora, tengan en cuenta que cuando uno siembra una hectárea de maíz, está sembrando, además del fertilizante, está sembrando 15 kilos de semilla. Y si todo sale bien, en 6 meses hay 30.000 kilos de materia seca. Es decir, ¿cómo pasa de 15 kilos de masa o de carbono, a 30.000 en 6 meses? Bueno, es todo carbono, ¿no? Todo carbono no, el 55% es carbono, ¿no? Y en términos de dióxido de carbono es mucho más, porque acuérdense que el oxígeno tiene un peso de 16, es decir, 32, y el carbono 12, con lo cual es el 20 y pico % de eso, lo que en realidad uno tiene que multiplicar la inversa para ver la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que está en realidad fijando en ese solo ciclo agrícola. Por eso, cuando uno ve los bosques, sobre todo los bosques que son la mayoría, que han llegado al clímax, es decir, que no crecen más y que el intercambio de carbono que tiene es la cantidad de hojas que se nacen por año y las que renueva, y prácticamente el balance de carbono es cero. Cuando uno lo compara con un cultivo agrícola, bueno, la diferencia son unas 100 y pico toneladas, la mitad, 50 y pico toneladas de dióxido de carbono que está secuestrando ese cultivo. Obviamente eso no queda ahí, porque a diferencia del bosque, el bosque es stock y eso sí está fuera, está sacado del flujo o del balance de carbono, pero bueno, no es digestible, el bosque no es digestible. El otro sí es un flujo y obviamente ese flujo va a ser mayor cuanto mayor gente haya y cuanto mayor actividad económica haya. Es decir, pasamos en 150 años de una población mundial de 1.500 millones de habitantes a 8.000, de no tener ningún vehículo en las calles a tener 1.100 millones de autos como tenemos hoy, de no tener ningún barco de carga de esos de 50.000 toneladas a tener 50.000 como hay hoy, de no tener ni un solo vuelo de avión a tener 150 o 200.000 vuelos de avión diarios, y obviamente además muchísima mayor comunicación, ¿no? Es decir, gente yendo para un lado, gente yendo para el otro. Eso es inevitable. Ahora, ¿cuánto de eso termina siendo, de origen antropogénico en la dinámica del carbono? Bueno, no está probado de que sea justamente tan importante. De hecho, muchas cosas se explican, y por eso también han habido glaciaciones y han habido cambios, en el clima mundial durante la historia de la Tierra,
teniendo en cuenta sobre todo que si uno toma la edad de la Tierra, es decir, los 4.000 millones de años en un año calendario, el hombre aparece 5 minutos antes de Año Nuevo, digamos, ¿no? Esa es la diferencia puesto en perspectiva, ¿no? Sí, perdón. A ver si entendí bien. Sí. Trayéndolo a suelo nacional. Tengo bosques. Sí. Y el momento en el cual mayor absorción de carbono hay es en el crecimiento. En el crecimiento del bosque, sí. Si nosotros podemos definir que un bosque en la Patagonia llegó a su clímax, pura y exclusivamente hablando en términos de absorción de carbono como un parámetro climático. Sí. Es como tener carbono en el banco, digamos. Claro, pero Sí. entonces si yo consigo llegó a su clímax, Sí. hay que tirar abajo los árboles y volver a hacer. Eso en realidad, sí, ¿qué vas a Digo, hacer? Depende qué va a hacer con la madera. Bueno, Si la madera la vas a usar para muebles y va a quedar, digamos, todo plamado en muebles, sí. Igual es de bajo crecimiento, de baja tasa de crecimiento, ¿no? La diferencia grande la hacen los trópicos, ¿no? En el Amazonas debe ser 10.000. Sí, por ejemplo, decir, vos podés voltearlas, nadie lo va a hacer, ¿no? Pero podrías voltear las secuoyas de 300 años que hay ahí en el estado de Washington o en la Columbia Británica o en Oregon, y obviamente es una cantidad de carbono inmensa, pero le llevó, de hecho, literalmente cientos de años, ¿no? El cultivo lo que tiene es que además de que justamente suple la principal necesidad del ser humano, que es la alimentación y, bueno, y gran parte de la energía, fibra también, además contribuye al flujo de carbono, ¿no es cierto? Esto, digamos, no es ninguna verdad revelada y tampoco es una opinión dentro de la discusión. Lo que pasa es que el mainstream va todo, digamos, en un solo sentido, ¿no? Yo digo para que lo consideren y que vean que muchas veces hay segundas intenciones y nadie tiene el monopolio de la bondad, digamos, ¿no? A mí hay un dato que no me quedó, o sea, Sí. el todo claro es el Sí. tema del costo para la restitución del suelo. Sí. pH, La enmienda en Brasil. el Sí. pH, eso es un costo anual. No, total. Total. Lo que pasa es que justamente nadie eroga $10.000 en un año, ¿no es cierto? Por eso si alguien lo va a hacer en un programa de 20 años, son $500, que es un costo alto, por año durante 20 años. Pero el costo total de llevar digamos, una hectárea agrícola de Brasil, una hectárea con potencial agrícola, digamos, a hacer agrícola, digamos, ya en su plató de potencial, se lleva $10.000 por hectárea. Cosa que acá no hay. Acá lo que hay es un déficit de fertilización grande en Argentina, ¿no es cierto? Que eso puede corregir en un año. Pero bueno, hay que poner el dinero, ¿no? Acá en Argentina el costo es menor. Acá no hay casi necesidad de enmiendas, ¿no? Porque los suelos, digamos, oxisoles, que serían, digamos, el noreste de Corrientes, que bueno, que hoy está con producciones, digamos, perennes, ¿no? Como té y yerba mate, y Misiones no están en la agricultura extensiva, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, son justamente producciones adaptadas a ese tipo de ambiente, ¿no? Del otro lado de la frontera, si uno tomara hoy, bueno, una imagen de Google Earth, ve todo desmontado en Paraguay y en Brasil, ¿no? Alrededor de Misiones, por ejemplo. Misiones tiene ese potencial, ¿no? A pesar de que tiene mucha pendiente, pero tiene ese potencial. No se hace, bueno, por las razones que son de público conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, cualquiera avíseme, ¿no? Si vamos a... no se mueve. A ver. ¿Agarra? Este no agarra, ¿no? Es la última. Esto. Y referido a lo que hablábamos al principio, y no por desmerecer ninguna otra actividad económica, pero sí para ponerle peso, digamos, a la actividad, digamos, que motiva esta jornada. Este es el balance. El 2022, que es el último que está disponible, no cambia prácticamente nada, por lo menos no cambia los puestos, sí cambia nominalmente en que en realidad la energía hoy está verde ya, ¿no? Esto, bueno, obviamente por la energía no convencional, ¿no? Al día de hoy me refiero, probablemente cuando llegue el 2024, dentro de un par de años, la energía se volvió positiva, pero esta es la balanza comercial, no es facturación, es balanza comercial, es decir, para cada actividad económica, cuánto entra y cuánto sale de dinero por la aduana por año.
Y la actividad agrícola, con todas sus cadenas, es superavitaria, en ese caso, en ese año, en 42.000 millones de dólares anuales, justamente, ¿no? Lo sigue la minería y, bueno, la informática también. La informática tiene mucho que lo cobran de otra manera, con lo cual ahí no va a aparecer, pero bueno, en orden, digamos, sí, está en esa jerarquía. Lo cierto es que Argentina está en pañales en minería y en energía, ¿no es cierto? Es decir, por la misma razón que, digamos, que el agro, pero bueno, explicado en que en energía y en minería las empresas se cuentan con los dedos de ambas manos, ¿no es cierto? En lo que es la producción agrícola y la transformación, estamos hablando de cientos de miles de empresas, ¿no? No solamente las directas, sino las que dependen de la cadena, ¿no? Pero esto, digamos, como unas reflexiones de justamente la importancia que tiene el agro en Argentina y en realidad de todo lo que tiene que ser. Imagínense que si uno dice que esto está a mitad de máquina, lo que puede ser en realidad la columna de agro, por las características que tiene el país, digamos, no porque acá no sirva para hacer otra cosa. En realidad Argentina sirve para hacer lo que quieran. Lo que pasa que, así como pasa, digamos, con el ser humano y la latitud, que los que viven cerca del Ecuador en su momento no tenían ni siquiera necesidad de reservar comida ni guarecerse del invierno. Argentina se ha dedicado a vivir, me refiero el país, del sector agrícola, y poca importancia le ha dado a otros sectores. Y de hecho la mayoría de todos estos además están subsidiados, ¿no es cierto? No es solamente que son deficitarios en la balanza comercial, sino que además están subsidiados, ¿no? Bueno, el de Brasil, el agro es muy importante también. En Australia también es muy importante. Lo que pasa es que en Australia la minería es inmensamente, digamos, superior, ¿no? Le gana todo, y de hecho las empresas más grandes de minería, de fertilizantes, están en Australia y en Canadá, ¿no? Que son dos países todavía con menor población que la Argentina y muchísimo más territorio, son 4 veces. Yo creo que si es sostenible, digamos, una política, ni siquiera estoy hablando de libertad, solamente que respete la Constitución. O sea, es tan básico como eso. Es decir, la Constitución lo primero que dice es que debería existir igualdad ante la ley. Es decir, si vos tenés que, no toda la cadena, pero los productores primarios de la primera columna tienen una presión fiscal de entre el 70 y el 80% en los últimos 20 años, y así todo terminan siendo responsables del 93% de la balanza comercial, porque bueno, acá no está escrito, pero si uno saca toda la cuenta, la primera columna representa el 93%. El resumen es que uno paga la cuenta de todo. El resumen es que uno paga la... Ahora, ¿por qué llegó a eso? Bueno, por varias cosas. Y la percepción es que faltan dólares. Y la percepción es que faltan dólares. Bueno, faltan dólares justamente por esa misma razón. Es decir, si vos creás, bueno, tiene varios nombres, son todos sinónimos, ¿no? Pero una economía fascista o capitalismo de amigos, o corporativismo, que para el caso es lo mismo, bueno, lo que vas a hacer es que ninguno de los que tiene que competir por $3 se esfuerce por hacerlo, porque en realidad les pagan para justamente subsistir. Obviamente eso además es fuente de corrupción, porque justamente es fuente de corrupción. El hecho de que además estés hablando de un sector de la economía que se cuenta de a cientos de miles de empresas, con otros que se cuentan con los dedos de la mano, es mucho más fácil además ejercer corrupción con los que son pocos que con los que son muchos. Ahora, yendo a la pregunta, si la Argentina tuviese, digamos, 10 o 20 años, digamos, de normalidad económica, es decir, de igualdad de tipo cambio y de eliminación de derecho de exportación, no, bueno, la Argentina tiene que ser el doble de lo que soy en el sector nuestro. Es decir, cuando uno, dejando de lado, digamos, las cosas negativas que tuvo en la década del 90, ¿no? Que tuvo varias, solamente ordenando el comercio exterior, es decir, unificando el tipo de cambio y eliminando retenciones, Argentina duplicó el PIB agropecuario y de hecho de la mano duplicó el PBI nacional, prácticamente explicado en el 90% por el agro.
Es decir, una correlación altísima, ¿no? Bueno, y Brasil, a pesar de haber tenido Brasil, digamos, mayoría de gobiernos de izquierda, no se les ocurrió destruir, digamos, la generación de riqueza, ¿no? Porque, bueno, además es otra cosa, digamos, sectores económicos que crean riqueza donde antes no la había son justamente el agro, la minería y la energía. Los otros son de transformación y obviamente son igualmente válidos y además dan muchísimo empleo, pero la generación de riqueza son los sectores primarios, es decir, los que tienen mayor preponderancia en la economía, ¿no? Pero bueno, yo creo, vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora no hay ninguna, hasta hoy no hay ninguna mira de eliminación de retenciones, ¿no? El gobierno hoy está sacando impuestos a la importación, que es el colmo, porque para que se den una idea, gran parte de lo que decíamos hoy de la subfertilización que tiene la Argentina, hay países que sobrefertilizan como Estados Unidos, es decir, aplican mucho más de lo que probablemente vaya a consumir, porque lo ponen en el escenario mayor, es decir, no hacen un escenario medio y presupuestan consumo de nutrientes por un escenario medio. Ponen, y de hecho no se da se da uno cada 3 años, por ejemplo, el escenario, digamos, de alta productividad. Invierte mucho más y en realidad sobreinvierten y sobrefertilizan. Después ven cómo hacen para manejar los excesos, ¿no? Porque de hecho tiene algún problema ambiental, sí real, sobre todo en el Golfo de México, ¿no? Eso lo están solucionando. Pero bueno, son también las características geográficas de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene, la cuenca del Mississippi tiene 3.300.000 kilómetros cuadrados, es decir, tiene toda la Argentina y todo Uruguay saliendo por un solo lugar, ahí en Nueva Orleans, drenando con un solo, y además justamente que vos estás en Nueva Orleans y ves los barcos cruzando, digamos, a mayor altura que la ciudad, ¿no? Por eso le pasó lo que le pasó. Pero bueno, la Argentina, volviendo a lo que estaba diciendo, hoy cuando llega un barco de fertilizante, paga el 60% de impuestos. Por adelanto, de IVA, por lo que fuera, por doble IVA, por el impuesto, por lo que sea. Pero paga, por ejemplo, una tonelada de urea que vale $300 en el mundo, acá de costo tiene $4.80. Y eso obviamente lo primero que repercute es en la productividad. Es decir, cuando uno habla de composición del rendimiento en cultivos, ya yendo a la agronomía, ¿no? Obviamente que la humedad es lo primero, pero bueno, la humedad se supone que va a haber, si no hay variaciones, pero el nitrógeno es exactamente lo segundo y tiene casi tanto peso como tener o no humedad. Después obviamente vienen todos los otros nutrientes, después viene cómo se diseña el canopeo, digamos, la distribución, la densidad, todo, los micronutrientes, los biológicos, todo eso viene después, ¿no? Y cada vez con menor importancia en la construcción del rendimiento. Pero digamos, es básico, lo básico para producir son los fertilizantes, ¿no? Y obviamente no tienen reemplazo, a pesar de que siempre se escucha, digamos, bueno, fuentes alternativas, ¿no es cierto?, de nutrientes. Lo cierto es que cuando uno se lleva un fruto de un área, se está llevando kilos y hay que reponerlos de una manera u otra, ¿no? Es decir, las bacterias tienen, en el caso de la soja, sí, una capacidad de fijación, por supuesto, importante, todas las leguminosas. Las gramíneas es muy marginal el aporte que hay de fijación bacteriana, con lo cual no tiene, digamos, reemplazo. Y de vuelta acá se habla siempre de la soja, pero en realidad, si alguien tiene que definir el primer alimento de la humanidad, es el maíz. El maíz, por lejos, digamos, es el alimento que más se produce y más se consume, algo de manera directa, la mayor parte de él de manera indirecta, ¿no? Hoy se producen, creo que son 1.125 o 1.150 millones de toneladas de maíz por año, bastante, digamos, lejos de las 600, 700 que todavía tienen el arroz y el trigo, ¿no? La soja viene después, ¿no? La soja es un alimento más valor, pero en volumen prácticamente se define en estos 3 países que hablamos hoy y China, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Todavía está, digamos, la película en movimiento, vamos a ver qué pasa, pero debería, digamos, como reflexión, para los que están pensando en dedicarse a la actividad, han habido momentos, los últimos 20 años no fueron justamente el ejemplo, ¿no? Pero han habido momentos en los cuales, bueno, nos pasó a los de mi generación, salíamos y había empresas esperándote afuera para contratarte, ¿no? Digamos,
el empleo era 100% de todos los que eran profesionales del agro, ¿no? Después, obviamente, hoy en día algunas facultades de agronomía tienen la cuarta parte de alumnos que tenían hace 30 años, ¿no? Literalmente la cuarta parte. Y de hecho muchos de ellos se dedican a otras actividades, ¿no? Pero bueno, es amplio, digamos, hay muchas otras carreras que en realidad terminan dependiendo del agro y lo tienen de cliente al agro, que en ese momento no existían, es decir, la biotecnología, por ejemplo, la genética en general, prácticamente el cliente, ya que no hay experimentación humana, ¿no? Obviamente, digamos, la producción vegetal y animal, y son todos empleos, digamos, de calidad y bueno, que están muy bien ponderados en el resto del mundo, ¿no? Y en la industria química lo mismo. Un futuro inmenso. El futuro es inmenso, sí. Vamos a ver si Argentina, digamos, se termina subiendo al tren, ¿no? O no, pero esperemos que sí. Ahí está. No sé cómo estamos de tiempo, pero... nos pasamos un rato, una hora, era media. Bueno, como quieran. No sé si... ¿O alguna pregunta? Como quieran. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué áreas de la Argentina son las que podrían expandirse a la agricultura que todavía no están hechos y cuál traería más beneficios? Sí, bueno, son áreas obviamente más marginales que las que hay hoy. Lo que pasa es que cuando uno habla de crecimiento del 100% es primero utilizando la dotación correcta de los insumos en las 36 millones de hectáreas que hay hoy actualmente, que son, obviamente, para que tengas una idea, de Bahía Blanca hasta el Chaco, prácticamente, ¿no es cierto? Obviamente con la longitud variable, ¿no? Según la latitud en la que estés. Pero gran parte de la zona semiárida y árida debería incorporarse, obviamente es de mucho menos potencial, es de más costo en algunos casos, en otros casos de más costo por tonelada obtenida, me refiero, ¿no? Por superficie no, pero todo eso debería poder incorporarse. También hay zonas donde hay excesos hídricos. La Cuenca Salado, por ejemplo, es una zona que se podría aumentar la superficie agrícola bastante. Corrientes mismo, gran parte de Entre Ríos, ¿no es cierto? Los bajos submeridionales, de hecho hay gente haciendo hoy desarrollo de agricultura ahí, eso es al norte de Santa Fe me refiero, ¿no? Partes del NEA, sobre todo Formosa, hay mucho agrícola que no, cuando uno cruza al otro lado están los menonitas en lo que es Filadelfia, o sea, en el Chaco paraguayo, y gran parte de esa área es agrícola, ¿no es cierto? En el NOA también hay algo, bueno, es La Pampa, por ejemplo, gran parte de La Pampa podría ser también, solamente el noreste, digamos, ¿no? Es agrícola. Gran parte de La Pampa podría ser, obviamente, con isoyetas de 350, 400, 500 milímetros, producir al nivel que producen áreas similares en otros países, que están todas en producción, digamos, ¿no? No. A la parte árida, semiárida, sí, a través Bueno, de irrigación, sí o no, o podés hacer una agricultura de bajo impacto, digamos, y con pocos insumos, e incluso hacer lo que se llama en inglés summer follow, es decir, un año cada dos, es decir, mitad de la superficie produciendo un año, la otra descansando y viceversa, ¿no es cierto? Hablando de según en qué isoyeta estés, ¿no? Pero también tenés zonas con excesos hídricos que podrían incorporarse. De hecho, bueno, ahora esto es gracioso porque justamente las leyes que han salido en los últimos años justamente van en contra de estas dos cosas, ¿no? Es decir, la ley de bosques por un lado y la ley de humedales que no se dio también era, digamos, lo mismo, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad de participar en las discusiones de la ley. Obviamente de lo que dije no causó ninguna gracia, pero en realidad hay mucha superficie con exceso hídrico que podría ser agrícola perfectamente, ¿no es cierto? E incluso tener reservorios, esos lugares que son de suelos de menos valor, sí se puede dar uno el lujo de tener reservorios de agua, digamos, piletones, e incluso con nutrientes, si no se usaron, sacarlos, volver a usarlos al año siguiente, porque de hecho todo el delta del Mississippi es así, digamos, el delta del Mississippi que fue siempre extremadamente pobre, digamos, lo más pobre de todo el país, de todo Estados Unidos, cambió muchísimo gracias justamente a la agricultura en zonas que eran todas anegables.
Y eso se hace con bombas, se hace con canales, se hace con después drenaje interno y riego, digamos, ¿no? Porque en realidad eso es otra cosa también que hay gente que por ahí no se lo imagina, pero las zonas por ahí que tienen excesos hídricos tienen tanto drenaje como riego. ¿Por qué? Porque en invierno sobra el agua y en verano falta mucho. ¿Por qué? Porque los suelos no son de gran capacidad de reserva. Digamos, un suelo de primera clase reserva 300, 400 milímetros, un suelo malo reserva 100, 80. Entonces tenés que tener las dos cosas cuando hay exceso. Pero es todo obra, digamos. Y eso es toda obra privada, digamos. No tiene el Estado que poner un centavo, como tampoco tendría que el Estado poner un centavo en los trenes, digamos, que es otra cosa bueno, en los caminos, si cobran impuestos los tienen que, digamos, podrían perfectamente hacerlo si quiere claro, un consorcio privado también lo podría hacer. Pero digamos, lo que sí tiene que hacer el Estado es intervenir cuando hay un daño potencial a un tercero. Es decir, si yo hago un canal y me saco el exceso de humedad y obviamente se lo estoy tirando a otro, ahí es donde el Estado tiene que intervenir. En realidad no tiene costo. Es con la plantilla que tiene, es decir, bueno, esto va por acá, esto va a ir por acá y esto va de esta manera y en tanta cantidad de flujo. Ordenar, digamos, que es, bueno, es lo mismo que impartir justicia. No es nada raro, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco eso lo hace, digamos, no hay ni salud pública, ni justicia, ni seguridad, mucho menos lo otro, pero me refiero que todo el potencial de crecimiento, lo más importante es que no requiere que nadie del Estado o nadie ajeno al sector ponga dinero, digamos, ¿no? Eso lo puede hacer perfectamente el privado, lo que tiene que hacer es, en todo caso, dejar de apropiarse del 70 o el 80% de la renta, porque obviamente eso es lo que hace imposible el ahorro y hace imposible la inversión y mucho menos, digamos, el crecimiento de la producción, ¿no? Sí. Comparando con Brasil, esa perspectiva, ¿cómo se da? Bueno, Brasil ya... la injerencia del sí. Estado en políticas públicas. Brasil tiene, digamos, ciertos lineamientos, tiene restricciones, es decir, los que han desmontado tienen que preservar una parte de la superficie con monte. Digamos, uno va y bueno, se puede agarrar una imagen de Google Earth y todo lo que son vías de avenamiento, es decir, por donde corre el agua naturalmente, están todas con bosque nativo, ¿no? Y ahí, digamos, hay un corredor. De hecho, tampoco se ha reducido prácticamente la población de animales silvestres, porque en realidad lo que hay es sobra comida, digamos. Es decir, uno anda por un maizal en Brasil y obviamente hay una cantidad de alimentos que ahí antes no había, ¿no es cierto? Con lo cual la población silvestre se mantiene obviamente acotada a una superficie menor, pero creo que es el 82% o alrededor de eso. Creo que hay un 18% que hay que en las zonas agrícolas, ¿no? Que tienen que mantener de bosque, ¿no? No es tampoco, digamos, se puede hacer un manejo del agua ajeno, digamos, al control del Estado, ¿no? Es decir, de los excesos o de retener o de lo que fuera. Tiene que haber un orden, eso desde ya. Lo que no tiene que haber es, digamos, un prejuicio que impida el desarrollo, porque, bueno, la verdad que no, Latinoamérica tampoco puede darse el lujo de eso, ¿no? Además, la ventaja que tiene es que todo lo que se incorpora hoy se incorpora con las técnicas, digamos, actuales, ¿no? Es decir, vos no ves erosión, había erosión acá en suelos de 2% de pendiente en plena zona núcleo, que de hecho no se repusieron nunca, y hoy en estos lugares con más pendiente y en el medio del trópico y lluvias torrenciales, no hay tanta erosión porque justamente se incorporó con cultivo de cobertura, con siembra directa, con lo que fuera, con cultivo en franjas, con terrazas, con distinto tipo de cosas, ¿no? Sí.